Buenas noches, tengan todos ustedes. Un gusto y un placer poder saludarlos por este medio. Espero estén listos para recibir la palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar de algo que todos y cada uno de nosotros tenemos a diario. A diario, ¿por qué les digo a diario? Porque es algo con lo que ya vivimos. Es algo con lo que desde que nacemos con esto. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿Y a qué me refiero? A los problemas. Los problemas, siempre va a haber problemas. El que diga que no tiene problemas está mintiendo. ¿Y qué les pasa a los que mienten? Pues se van a la iglesia a arrepentirse, ¿verdad? Se van a la iglesia a arrepentirse y ahí se arrepienten o también se pueden arrepentir en su casa. Así que esta noche vamos a ver el tema: Dios nos da la victoria en los problemas. Ahora, usted dice, bueno, tengo problemas, Dios me va a dar la victoria. Tranquilo. Pero para que Dios nos dé la victoria necesitamos hacer algo. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar inertes, no podemos decir, bueno, al cabo que Dios nos ayuda en los problemas, yo voy a seguir con mi vida. De todas maneras, que los problemas vengan, Dios se va a encargar. Y sí, en cierta manera Dios se encarga. Pero para que Dios se encargue, nosotros necesitamos trabajar en eso. Necesitamos trabajar en las cosas del Señor. Necesitamos tener comunicación con el Señor. Necesitamos tener una vida de oración, una vida de leer la Biblia, una vida de buscar de Dios, para poder nosotros pedirle al Señor que nos dé la victoria en medio de los problemas. Porque máxime en este tiempo, todos y cada uno de nosotros a diario tenemos problemas. A diario tenemos problemas. A veces quisiéramos no tener problemas, vivir una vida tranquila, sin sobresaltos, sin que nada nos aflija. Quisiéramos tener una vida ya solucionada. Pero la vida es así, los problemas son parte del diario vivir. El que no tenga problemas, como le decía al principio, está mintiendo, porque todos los días, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos problemas. La cuestión es esta y la pregunta es esta, es con qué actitud lidiamos con los problemas y cómo le buscamos solución. Esa es la pregunta. No nada más es sentarse y esperar que los problemas se nos vayan a solucionar solos o que Dios con una varita mágica diga, ya no tienes el problema, sigue lo mismo que estás. No, necesitamos buscar la solución. ¿Cómo buscamos la solución? Y sobre todo, ¿a quién le pedimos ayuda? Hay problemas que vienen solos y otros problemas que los buscamos. Por ejemplo, el problema que estamos viviendo hoy de la pandemia del COVID-19, ese es un problema. Ese es un problema. Pero en las manos de Dios hay victoria para ese problema. Ese problema se puede disipar. Ese problema se puede, si Dios lo permite, puede encontrarse la solución. Puede encontrarse una vacuna. Puede encontrarse algo para que este problema, esta pandemia, se vaya en el nombre de Jesús. Pero necesitamos hacer algo. Necesitamos dar el paso de fe, trabajar en lo que Dios nos ha mandado para poder que esta pandemia salga de aquí, se vaya de aquí. Ahora no estoy diciendo que solo como varita mágica esto va a desaparecer. No, tenemos que trabajar en eso. A toda clase de problemas, la solución la tiene Dios. Mire, vamos a ver algo. Vamos a ver una historia de la Biblia donde Jesús calma la tempestad. Cuando Jesús va en el barco con sus discípulos, porque van al otro lado del mar de Galilea, y él dice, vamos a cruzar el mar de Galilea, y él se sube a la barca junto con sus discípulos. Y aparte de los discípulos iban otros marineros también. Pero para esto, mire, busquen su Biblia, Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que pereceremos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se fija? ¿Se fija cómo Jesús actuaba con ellos en esa forma? ¿Cómo Jesús estaba probándoles la fe de los discípulos? Yo pienso esto, y es muy mi forma de pensar, que Jesús ya sabía lo que iba a pasar cuando él se subiera a la barca, y él haber dicho: me voy a dormir, a ver qué hacen estos, a ver qué va a pasar con estos, si todo lo que yo les he enseñado lo van a poner en práctica, o se van a quedar dormidos, se van a asustar. Pienso que él ha de haber pensado o dicho algo. Dice: yo me voy a descansar, me voy a dormir y a ver qué pasa. Y a veces, muchas veces nosotros, Jesús también quiere hacer lo mismo con nosotros. Estamos viniendo a la iglesia, estamos aprendiendo a leer la Biblia, estamos aprendiendo a orar, pero cuando nos vienen los problemas, ¿qué hacemos? Vamos con el compadre, vamos con la comadre, o empezamos a gritar, empezamos a desesperarnos, pero se nos olvida lo que hemos aprendido ahora que estamos en el Señor, que primeramente tenemos que ir a los pies de Él, a buscarlo a Él, a preguntarle a Él por este problema que nos está pasando. Entonces yo pienso que esto que les estaba pasando a los discípulos era algo parecido, igual con nosotros, que cuando vienen los problemas, Dios nos prueba para ver si hemos aprendido lo que Él nos ha estado enseñando. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, Él dormía en medio de la tempestad, fíjese. Una tempestad que amenazaba con voltearles la barca. Pero Cristo, con una sola palabra, calmó la tempestad ante el asombro de los discípulos. ¿Se fija qué tan importante es la palabra? ¿Qué tan importante es que suelte la palabra? Los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjese, el que tenemos de nuestro lado es a Jesucristo. Cuando tú te conviertes, tú pasas a ser hijo de Dios. Y tú estás con el mejor consejero para que tú lo busques, para que tú te arrodilles, te postres a su presencia y le digas: tengo problemas. Le cuentes el problema como si se lo estuvieras contando a tu papá, a tu mamá, a tu mejor amigo. Contarle el problema. Y lo mejor que puedes hacer es contárselo a Él. Él tiene la solución a todos los problemas. Seguramente Dios usó esta tempestad para poner a prueba la fe de los discípulos. ¿Y cuántas de las veces a nosotros nos pone pruebas y más pruebas para que vayamos madurando en el camino del Señor, para que nuestro caminar sea de madurez, no sea de niños que todavía necesitamos leche? Los discípulos se quedaron sorprendidos cómo la naturaleza le obedece a Jesús. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a tener fe como Él la tenía con su Padre. Se fija que Jesús se fue a dormir. ¿Por qué? Porque Él confiaba en que su Padre iba a tener la solución para el problema de la tempestad, del huracán, porque pienso yo que ha de haber sido un huracán, porque dicen que eran vientos fuertes, oleaje, entonces era parecido a un huracán. Mire, nosotros vemos por fe y creemos por fe. Nosotros no miramos a Jesús, pero creemos que Él está con nosotros.
y creemos por fe. Con los problemas aprendemos lecciones de la vida y nuestro espíritu se hace fuerte. Cada vez que nos pasa un problema en nosotros está en que nosotros sigamos caminando y no le demos tanta importancia al problema, porque muchas de las veces Dios nos pone pruebas para ver si verdaderamente nos puede seguir dando más y más y más. O todavía tenemos que quedarnos donde estamos, tenemos que dar un paso atrás y decir, no estás preparado todavía. Y a veces los problemas nos sirven para madurar. Una para madurar o para devolvernos más para atrás porque no estamos preparados. Nuestra fe crece y aprendemos a depender de Dios con los problemas. Y valoramos lo que el Señor dice en su palabra. Mire lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se fija? Es una palabra, tómela la palabra. Él da esfuerzo al cansado. A mí me ha pasado muchas veces que yo vengo cansado de trabajar, porque mi trabajo es duro, es amarrar, desamarrar, tarpear, enlonar, manejar, y a veces vengo cansado. Pero yo le digo al Señor, y no porque sea algo especial, yo no. Simple y sencillamente soy una persona como usted. Igual, los dos somos hijos de Dios, los dos somos servidores del Señor. Y yo le pido al Señor, le digo, Señor, dame la paz, dame la salud, quítame el cansancio. Porque Señor, yo voy a tu iglesia, voy a servirte. Hoy me toca predicar, Señor. Necesito estar bien, que no me duela la cintura, que no me duelan las rodillas, que no me duelan los pies, los brazos. Yo necesito estar bien para poder dar una palabra de aliento, dar una palabra de consuelo, dar una palabra de enseñanza. Señor, necesito estar bien. Y esa es mi oración. Esa es mi oración. Y mire que el Señor en su bendita misericordia me quite el cansancio, me da la salud, me quedo en paz y vengo tranquilo. Vengo tranquilo, ¿por qué? Porque el Señor escucha tu oración. Y no solo escucha la mía, escucha la tuya también. Y a todos los problemas que tú tengas, tienes problemas familiares, tienes problemas de matrimonio, tienes problemas con los hijos, antes de gritar, antes de hacer algo en contra de la persona que te ocasionó el problema, primeramente pregúntate tú, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Cómo se comportaría Dios con esta persona que me está gritando, que me está amenazando, que me está diciendo cosas, que me está maldiciendo, que me dice que no voy a hacer nada, que no sirvo para nada? ¿Qué pensaría Dios de esa persona? Necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo de nosotros vaya con nosotros cada vez que vamos a enfrentar un problema, porque nosotros somos hijos de Dios. No podemos dar mal testimonio de que vamos a la iglesia, somos convertidos y nos agarremos al tú por tú con la familia, con la hermana, con el hermano, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo. No podemos hacer eso. Perdón. Nuestra fe, esta promesa es para ti, para mí, de parte de Dios. En Isaías 40:29. Nos damos cuenta que Dios siempre tiene la razón y en medio de los problemas Él viene en nuestra ayuda. Pero necesitamos nosotros aprender y saber y tener la madurez de que cuando los problemas vienen, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios, preguntarle a Dios, ¿qué vamos a hacer con este problema? ¿Qué debo hacer? Sea problema económico, como les decía ahorita, familiar, matrimonial o de hijos, o en el trabajo, con tu mayordomo, con tu empleado, con quien sea. Primeramente tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarle, ¿qué vamos a hacer? Dios nos da la victoria sobre todo problema, eso sí te lo aseguro. Pero necesitamos trabajar en eso, necesitamos que
Dios necesita que tú le pidas a Él. Dios no va a venir como con una varita mágica y te va a decir, como te decía al principio, tu problema está solucionado. No, Dios quiere que trabajemos en eso. Dios quiere que empecemos a dar lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido buenas dádivas de Dios. Hemos aprendido mucho de Dios. Los problemas no llegan los problemas llegan cuando menos lo esperamos. Mire, esperábamos que viniera esta pandemia. Esta pandemia nos vino a cambiar la vida a todos. Mire, ahora cuando va uno al trabajo, antes agarra uno los lentes, se los pone, agarraba el celular, se los pone, ahora anda buscando dónde dejé el cubrebocas. ¿Se fijan? Ahora es hasta estético, ahora tenemos que andar con cubrebocas, celular, llaves del carro, lentes, cartera, que no se nos olvide nada. Son 5 cosas que tenemos que traer encima de nosotros siempre. ¿Se imaginan cómo nos cambió la vida esta pandemia? Antes podíamos ir a un parque, podíamos sentarnos frente a frente, podíamos estar platicando en voz bajita. No, ahora tenemos que estar 6 pies, ahora nos tenemos hasta que gritar. Ahora no podemos venir a la iglesia y estar todos juntos, como cuando hace mucho frío, todos juntitos así. No, ya no podemos estar juntos. Tenemos que andar con un cubrebocas. Tenemos que andar en el carro con algo para un desinfectante para las manos. Tenemos que andar con guantes de plástico. O sea, la vida nos cambió. Yo a veces llego a la marqueta y no traigo el cubrebocas, ya voy hasta el parqueadero a recoger el cubrebocas porque si no, no te dejan entrar. A donde quiera que vayas. Ahora nos tenemos que andar cuidando de todo mundo. ¿Por qué? Porque es un problema, porque esta pandemia nos vino a cambiar. Un virus tan pequeñito nos vino a calmar las ansias a todo mundo. A varios los encerró en casa. Los sacó del trabajo y para casita. A los que les gustaba andar para arriba y para abajo, mire, ya los calmó. A los que les gustaba ir al baile, ya los calmó. A los que les gustaba ir a los casinos, ya los calmó. A los que les gustaba entrar a las cantinas, ahí están, ya los calmó. O sea, todo esto sucedió por una pandemia. Pero tengamos fe que Dios tiene la solución a nuestros problemas. Mire, hablando del mar de Galilea, llamado así por su gran tamaño, en comparación con el resto del territorio de Israel, es en realidad un gran lago de agua dulce. Yo cuando lo estaba leyendo dije bueno, entonces ¿por qué lo llaman el mar de Galilea? Debería haber sido un lago. Pero lo llaman el mar de Galilea, así por su gran tamaño, dice, y es de agua dulce. Debido al bajo nivel del mar de Galilea, la temperatura del aire es más cálida en las mesetas y montañas que están alrededor. Y por el valle del Jordán llegan fuertes vientos que vienen del monte Hermón, que se encuentran hacia el norte, no muy lejos del lago, y cuya cima está llena de nieve. Y esto resulta en un trastorno atmosférico que facilita y promueve la formación de tormentas inesperadas. O sea, se junta lo caliente, se junta lo frío y el hielo y ocasionan tormentas huracanadas. Vientos muy fuertes, oleaje muy fuerte. Y si nos damos cuenta, esto ocurre muchas veces en nuestra vida, cuando aparecen las dificultades, cuando menos lo esperamos. Nunca pensamos que esto iba a cambiar la forma de vivir y ver las cosas. Nunca pensamos, estábamos tan cómodos. Veníamos a la iglesia cuando queríamos. Ahora hay mucha gente que desea estar en la iglesia, desea venir a juntarse, desea venir aquí al santuario, venir a danzar, a oír música, a alabarle al Señor. Desea mucha gente, pero ¿qué pasa? Ahora ya no es posible. Ya no podemos estar juntos como estábamos antes. Sé que Dios tiene la solución y sé que esto no va a ser permanente. Esto tiene que pasar. Pero
¿No se ha puesto a pensar usted que Dios nos está enseñando algo con esto? Yo medito y pienso y leo y digo yo, Señor, y me pongo a pensar, digo yo, es que llevábamos una vida muy ajetreada, muy al trabajo, al trabajo, al trabajo, no le dedicamos tiempo a la familia, puro trabajo, trabajo 7 días a la semana, 24 horas al día por el dinero, por el dinero, por el dinero. ¿Y qué sucedió? Llegó un momento en que Dios dijo, ya, hasta aquí, vamos a pararle. ¿Y qué ha pasado? Mire, un virus tan chiquito nos sentó, y aquí no es sentó a Estados Unidos, a México, no. Aquí sentó a todo el mundo, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. A todo mundo. Donde quiera que haya una persona, ahí está el virus. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero Dios lo permitió. Eso ni duda cabe, que Dios permitió todo esto, porque andábamos muy alocados. Mire lo que le sucedía, dice, muchas de las veces nuestra capacidad y experiencia no son suficientes ante los problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda al que todo lo puede, que es Jesucristo. Para que esta pandemia pase, sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos juntándonos en oración, a diario, ora por la paz de Israel, ora por la pandemia, ora porque esta pandemia se encuentre una vacuna. Ora por los gobernantes, ora por tu estado, ora por tu nación, ora por tu familia. Que ya no sigamos como antes, te subes al carro nomás y pones la Qué Buena, o pones la rancherita, o pones la K-Love, o pones cualquier música. No, que cambia tu forma de ver las cosas. Empieza a oír música cristiana, empieza a oír música que alabe a Dios, empieza a oír predicaciones, cosas que te instruyan. Dejemos ya la mala manera de vivir, dejemos las cosas del mundo, entreguémonos al que es todo, al que es dueño de todo. Entreguémonos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Ya no sigamos deambulando. Ya no sigamos caminando en piso que tiene un montón de hoyos y baches. Empecemos a caminar en las calles de cristal, en las calles de oro. Empecemos a darnos cuenta que Dios tiene grandes cosas para ti, para mí, para tu familia y para mi familia y para todo el que esté escuchando. Dios está esperando que vuelvas a Él, que le pidas perdón, que te arrepientas. Y que digas que tú sin Él no puedes vivir. Ahí en la barca había varios pescadores entre los discípulos que habían crecido junto al mar de Galilea. Conocían muy bien el lago y seguramente pensaron que la noche estaba bien para navegar por el lago. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos igual? Pensamos que esto nunca iba a pasar. Que nunca iba a pasar. Que nunca. Mucha gente piensa que no va a venir el arrebatamiento, que no va a venir Jesucristo otra vez. Están equivocados. Jesucristo va a volver por su iglesia, pero quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que lo ame, que lo respete, que siga sus mandamientos. Sin embargo, la Biblia nos dice que se levantó una gran tempestad. Nadie le esperaba. Ninguno de nosotros esperaba lo que iba a suceder con esta pandemia. Todos pensábamos que era pasajero. Y de repente cerraron todo y nos metieron a la casa y ahí se quedan, confinados en la casita. A veces nuestra experiencia no puede ante ciertos problemas de la vida. En ese momento solo Dios nos puede ayudar interviniendo con un milagro. Dios puede detener y quitar esta pandemia. Yo te lo aseguro. Y eso fue lo que hizo Jesús en la barca. Le habló a la naturaleza y le obedeció. ¿Qué está esperando el Señor que hagamos nosotros? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Buscarlo, arrodillarse, arrepentir
y decirle, Señor, te necesitamos. Ven y sana nuestra tierra. Ven y líbranos de esta pandemia. Pero necesitamos todos estar en unidad, orando, intercediendo por lo que queremos. Pongamos nuestra confianza en Dios, que Él es el único que nos puede sacar de la tormenta que estamos pasando. Él nos dará la solución y la paz que tanto necesitamos. Cuando tú tienes problemas con tu familia, lo primero que tienes que hacer es orarle al Señor, pedirle al Señor que te ayude. No te puedes quedar sentado, o no te puedes poner a discutir, o no te puedes poner a maldecirlos, o a decirles que ya no los vas a ver, que ya no vas a estar con ellos, que no vas a juntarte con ellos. No, no lo puedes hacer, porque tú no estás hecho de una manera así tan grotesca. Tú tienes sentimientos. Lo que pasa que en ese momento estás enojado, estás diciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando venga la calma, cuando venga la paz, te vas a dar cuenta que lo que dijiste a Dios no le agrada y ya es tarde porque ofendiste. Pero ¿qué te cuesta a ti? Que tú que conoces al Señor, que sabes de su misericordia, de su bendita gracia, pedir perdón. Me equivoqué. Si vivimos en un mundo, en un mundo de imperfectos. Vivimos en un mundo de imperfectos. Nadie somos perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Todos nos equivocamos. A diario pecamos. A diario tenemos problemas. La única diferencia es cómo los llevas, cómo los solucionas, cómo tratas a la gente cuando te da problemas. ¿Cómo te pones cuando hay un problema económico en tu casa? ¿Buscas la solución yendo al banco, yendo a la financiera o pidiendo prestado algo? No. Eso es a segundo término. Primeramente, arrodíllate ante el Señor y dile, Señor, tengo este problema, ayúdame. Y después de eso ya empiezas a buscar los pasos, pero ya con la guianza del Señor. Y lo que el Señor te diga, eso haz, obedece. Es importante tomar la actitud correcta ante los problemas. Jesús estaba durmiendo, Él estaba confiado en la protección del Padre y estaba seguro del propósito divino. Cuando pasen problemas en tu casa, con tu familia, con tus hijos, tú tienes que descansar, tienes que tener paz. Tienes que poner todo tu enojo, toda tu frustración delante del Señor y decirle, claro que te vas a enojar, te vas a molestar porque eres humano, porque eres imperfecto, porque te equivocas. Pero delante del Señor, a Él, ahí, desahógate con Él, reclámale a Él, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué esto? A Él, a Él. No lo digas de tu boca, que salga, que lo escuche la gente, no. Ve a tu lugar donde tú oras, donde tú buscas la presencia del Señor. Ahí donde estás, ahí mero, ahí le vas a pedir, ahí le vas a soltar todo lo que tú traes al Señor. Así debemos de ser nosotros, confiar en Dios que tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Esa seguridad produce paz y confianza. Pero los discípulos tenían mucho miedo, ¿ves? Aún andando con ellos, aprendiendo que andaban con Jesús. Jesús ya había hecho un montón de milagros. Y aún tenían miedo ellos por la tempestad. La paz se alimenta con la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que nos da el Señor. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe de ser tus palabras que digas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú estés enojado y te vengan los problemas familiares, en lugar de contestarles con algo, decirle mejor, Dios te bendiga, Dios te ama. Y pensar si esa persona tiene al Señor o no tiene al Señor, porque regularmente los que gritan, los que ofenden, los que maldicen, es porque no tienen a Jesús en su corazón. Pero si tú lo tienes, tú lo que tienes que hacer
es decirles que Dios te bendiga, Dios te ama, no te preocupes, mira, vamos a calmarlos, vamos a tener paz, después hablamos, ahorita estamos enojados, mejor después hablamos, deja a esa persona, retírate antes de que tú vayas a ofenderla también. El miedo se alimenta con palabras negativas. No se puede, está muy difícil, no lo va a lograr. Palabras mata fe. Palabras que nadie las debe, un cristiano no las debe de decir. Tu boca es el instrumento del Señor para vencer cualquier problema. Deuteronomio 30:14 nos dice la palabra de Dios, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se fija? Muy cerca de ti está la palabra en tu boca. Jesús le habló a la tormenta con poder y autoridad. En cambio, los discípulos hablaban de morir. Señor, nos vamos a ahogar, vamos a morir. Fíjense los pensamientos de ellos. ¿Cómo pensamos nosotros cuando nos vienen los problemas? Híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Me van a quitar el carro, me van a quitar la casa, me van a embargar, me van a molar mi crédito. Así empezamos. Los discípulos decían, Señor, nos vamos a ahogar, vamos a morir. Cuando hablamos nosotros, cuando estamos en medio, ¿cómo hablamos nosotros cuando estamos en medio de los problemas? Hablamos palabras positivas, negativas o palabras de maldición. ¿Qué es lo que decimos cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, cuando estamos frustrados, cuando no encontramos solución, cuando nuestra mente se cierra? ¿Qué es lo que decimos? ¿Decimos palabras de bendición o decimos palabras de maldición? Debemos de estar conscientes de lo que hablamos con nuestra boca, alimentamos la tormenta o la hacemos desaparecer. ¿Se acuerdan que no sé si 2 o 3 semanas hace que les dije que nosotros deberíamos de ser unos bomberos, unos apagafuegos? Nosotros no le debemos de dar hilo a los problemas ni a las discusiones. En nosotros debe de terminar la discusión. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Simple y sencillamente retirarnos si no podemos decir más nada. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Se recuerda que les dije que a veces nosotros decimos cosas que después nos vamos a arrepentir? Y va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no te preocupes, las palabras se las lleva el viento. No, no se las lleva el viento. Cuando tú maldices a alguien o le dices a alguien de tu familia o te enojas o le dices algo que no le gusta, ella o él se lo va a grabar en su corazón. Y para que esa palabra que tú le dijiste salga, va a costar trabajo. Va a costar mucho trabajo. Porque te puede perdonar, pero lo que le dijiste a esa persona va a costar mucho trabajo que salga de ese corazón. Dios nos da la victoria sobre todo problema, siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos. Dios te va a dar la victoria de tus problemas, de todos los problemas que tengas, pero primero Él tiene que ver en tu corazón humildad. Humildad sobre todo, humildad, conocimiento de la palabra, para que tú en lugar de que digas palabras de maldición, digas palabras de bendición. Que la gente se dé cuenta que tú has madurado en el Evangelio, que no sigues siendo un niño que hay que darle leche, ya pudiéndote dar carne. Pero necesitamos hacer las cosas que Dios nos manda. Obedecer sus mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso incluye hermanos, hermanas, conocidos. Prójimo es todo.
si tú ofendes, si tú maldices a tu prójimo, no amas a Dios ni te amas a ti mismo. Si te enojas por cualquier cosa, gritas por cualquier cosa, ofendes por cualquier cosa, no tienes a Dios en tu corazón. Necesitas trabajar más, trabajar más, trabajar más, meterte más en las cosas de Dios. Hay poder en nuestras palabras. Tú tienes que tener cuidado, si tú ya conoces al Señor, con las palabras que dices. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Al que te maldijere, lo maldeciré. Y al que te bendijere, lo bendeciré. Así que eso te puede regresar a ti también. Jesús ejerció su autoridad. Le habló a la naturaleza, la tormenta y el viento cesaron. ¿Se fija lo que hizo Jesús? Hasta la naturaleza le obedece. Y la naturaleza no tiene pensamiento, no tiene cerebro. No les ha dado el libre albedrío que nos dio a nosotros. A la naturaleza no le dio la autoridad que nos dio a nosotros. Dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio autoridad. Adán le dio autoridad para que él gobernara en el huerto del Edén, para que él le pusiera el nombre a todos los animales, de los que se arrastraban y los que andaban arriba del cielo y en el mar y debajo de la tierra. A toditito les dio autoridad. A la naturaleza no. Al hombre puso para que gobernara la naturaleza. Y mire lo que hizo él ahí. Él le habló a la naturaleza y el viento y la tempestad cesó. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad en su palabra. Y así deberíamos de ser nosotros. Cada vez que hablamos, que vamos a orar por un enfermo, hay que orar por él, pero con autoridad. Si vamos a sacar un demonio, hay que sacarlo con autoridad. No ir a ver si sale o a ver qué sale, no. Tampoco te vayas a ir en blanco, tienes que orar, tienes que interceder, tienes que ayunar para poder ir a sacar un demonio. No nomás puedes irte y decir, voy a sacar el demonio y ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en medio del problema? Hablarle con autoridad al origen del problema y el Señor actuará a tu favor. Cuando tú estás en las cosas de Dios bien metido y Dios sabe que tiene un hijo ahí que está en sus mandamientos, que lo obedece, que todo, Dios te va a respaldar a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que vayas te va a respaldar. Y cuando tú sueltes una palabra, Dios la va a respaldar. Detrás de cada tormenta sale el sol y todo se ve más claro. El plan de Jesús, mire, después de que se embarcó en la barca, dice, el plan de Jesús era ir al otro lado del mar de Galilea. Allí Jesús realizó uno de los más grandes milagros en su ministerio terrenal. La liberación de un endemoniado, el endemoniado gadareno. Para esto vamos a Marcos 5, capítulo 1, verso del 1 al capítulo 5, verso 1 al 17. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos
a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mire, si usted se fija, Jesús no iba a buscar a los demonios, ni tampoco algo en especial con él. El demonio, cuando vio a Jesús, él se acercó a él y le pidió de favor que los dejara en paz. ¿Y sabe por qué? Porque el demonio sabía que se iba a enfrentar a alguien que tenía autoridad respaldada por Dios. Jesús no tuvo que decir nada. Jesús no tuvo que decir, voy a buscar a este. No, el demonio corrió, dice la palabra de Dios, y se le arrodilló y le suplicó que los dejara en paz. Aún así, Jesús en el verso 8 le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero para eso el demonio le dijo, habían unas personas cuidando unos cerdos arriba del cerro, y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejas ir donde están ellos para entrar en ellos? Y Jesús dice que les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, en el verso 13, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se fija, eran 2000 demonios que tenía este hombre, y Jesús, con solo una palabra, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Pero por qué con esa sola palabra? Porque Jesús estaba respaldado por su Padre. ¿Se imagina cuando usted o yo vayamos a alguna parte, a algún hospital, y esté un enfermo, y usted ora por él, y le diga, en el nombre de Jesús, eres sano, y que ese enfermo sane? ¿Quién lo está respaldando a usted? Jesús lo está respaldando. Y así sucedió aquí con el endemoniado. Cuando Jesús le dijo que saliera ese espíritu inmundo, la palabra esa estaba respaldada por su Padre, por Dios. Un endemoniado es una persona que sufre una opresión satánica, es una influencia diabólica debido a la presencia de un espíritu inmundo dentro de ella. Pero fíjese, esa persona tenía 2000 demonios, tenía una legión de demonios. Cuando todos los demonios salieron y se fueron donde estaban los cerdos, ¿qué sucedió con los cerdos? Los cerdos no piensan, no razonan nada, sintieron algo y lo único que sintieron es echarse al voladero y ahogarse en el mar. Pero ese hombre había vivido por años con esa legión de demonios dentro de él. Cuando Jesús lo liberó, ¿qué pasó? Empezó él a tener paz, a vivir una vida mejor, relajado, hasta mejor vestido. La gente que vio todo eso, le fueron y le dijeron, ya vete de aquí, vete fuera de aquí, no te queremos ver cerca. Yo pienso que él se fue corriendo y dijo, gracias a Dios, gracias Jesús porque me liberaste. No sabemos cuánto tiempo él estaba en esa situación. Pero Jesús se vio confrontado por este endemoniado al otro lado del mar de Galilea. La curación que Jesús llevó a cabo asustó a la gente de la región, la liberación de los endemoniados, y cuando supieron que todos ellos se posesionaron de los cerdos, les dio miedo. Vamos a tener tropiezos en el camino hacia el propósito del Señor en nuestra vida. Sí los vamos a tener,
porque va a haber gente que no le gusta lo que tú haces. Va a haber gente que no... Mira, hay una cosa, yo siempre he pensado esto. Cuando alguien te hace la guerra, y he estado meditando en eso por días, cuando alguien te hace la guerra en tu trabajo, tu propia familia, no es tu propia familia, no es los compañeros de trabajo, son los demonios que habitan en ellos y que les están revolviendo, porque ellos tienen miedo de que tú vengas y le hables de Jesucristo. Tienen miedo de que ellos ya no puedan disponer de esa persona para seguir haciendo daño. Y eso es lo que sucede. Por eso es importante que cuando tú oigas y te dicen cosas, no se las regreses. Todo lo contrario, trátalos bien, háblales bien. Y esos demonios no van a aguantar la unción que tú traes encima. Porque tú vas respaldado por Dios. Y debemos tomar nuevas fuerzas en Dios y continuar, porque el plan que tiene Dios para nosotros es perfecto. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios, no en lo que esa persona te dice. No debemos retroceder ni mirar atrás por los problemas que se nos presentan en el camino. El diablo siempre va a querer que no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se fija? Ahí lo dice muy clarito. El diablo vino para matar y destruir. Pero Dios vino para darnos vida y vida en abundante. En Isaías 41:10 nos dice también, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Tenemos todas las de ganar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora que abramos la iglesia, no faltes. No te pierdas ni un culto. Vente cansado, vente con la ropa de trabajo. No importa. Vente los miércoles, vente los domingos. Los domingos temprano y vas a tener todo el día libre. Ven a aprender de la palabra de Dios. Recuerda que el escuchar la palabra de Dios es edificante. Vas a salir de aquí cambiado. Y no porque te lavaron el cerebro, no. Porque aquí nadie lava el cerebro a nadie. El que te lava y te limpia es Jesucristo. Dios nos dice que no debemos temer, porque Él está con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. En el último versículo de Apocalipsis, dice que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Para ayudarnos en tiempos de crisis y para sostenernos y ser nuestro defensor. Recuerda, los problemas y las tormentas pueden venir para distraernos, para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida y para que no avancemos en los caminos del Señor. Cada vez que te pasan problemas y tú no vas a la presencia del Señor y en lugar de ir te enojas, ofendes, gritas, maldices, ¿sabes lo que sucede con eso? Tú das un paso atrás. Das un paso atrás. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice, no, este no está maduro todavía. Este necesita volver a lo rudimentario, a lo del principio. Necesita volver otra vez a empezar. Pero cuando tú te paras y actúas como una persona madura, una persona que sabe del Señor, el Señor te va escalando, de escalón a escalón. Empiezas a subir. No te quedas atrás. Mira, si no hay batalla, no hay victoria. Toda guerra que sucede, debe de haber una victoria. Después de la tormenta viene la calma. Dios tiene grandes y nuevas cosas para ti y tu familia. Sigue perseverando en la fe. No desmayes. Persevera con la fe puesta en Dios. Él nos dará la victoria sobre todo problema. Pero necesitamos preguntarle a Él, antes de abrir la boca y decir
una ofensa, una maldición, necesitamos primero preguntarle a Dios. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se fija? Si él lo hizo, ¿por qué nosotros no? En la carrera de la fe debemos de ver a Cristo como ejemplo de confianza en Dios y de consagración a su voluntad, en oración y victoria sobre las tentaciones, el sufrimiento y sobre todo ser constantes en la fidelidad al Padre. ¿Cómo podemos demostrar la fidelidad al Padre? Haciendo y obedeciendo lo que Él nos ha mandado. Principalmente, cada vez que tengas un problema, que tengas una aflicción, antes de buscar a otra persona o ofender a otra persona, ve a la presencia de Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios quiere abrazarte. Dios quiere decirte, no te preocupes, hijo mío. Estás en un buen lugar. Recuerda esto, Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero necesitamos buscarlo. Necesitamos buscar su presencia. Así que con esto termino. Y yo quiero invitarte esta noche. Que si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, esta noche es la oportunidad. No estás viendo este video por casualidad. Estás viendo porque Dios lo ha permitido. Porque todos y cada uno de nosotros somos del Señor. Quizás tú no lo conoces y quieres ser hijo de Él. Yo te voy a pedir que digas estas palabras conmigo en voz alta. Y si te has retirado de los caminos del Señor y quieres reconciliarte, también dilas. Dilas. Y cuando ya estemos abiertos, yo con gusto, si no tienes una iglesia donde congregarte, ven aquí a Templo Cristiano de Restauración Familiar en Rialto. Aquí te vamos a esperar. Tenemos cuidado de niños y vamos a estar abiertos para ti, para recibirte con los brazos abiertos como hoy esta noche te recibe Jesús nuestro Salvador. Repite conmigo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito. No te vas a arrepentir. Empieza a leer la Biblia. Si no tienes Biblia, busca una Biblia, cómprate una Biblia y compártela con tu familia, compártela con tus hijos, con tu esposa. Y si te reconciliaste, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que volviste otra vez a los caminos del Señor. No te vas a arrepentir. Pon tus ojos y pon tu mirada en Jesucristo. Recuerda, todos los que venimos a la iglesia no somos perfectos, somos una familia de imperfectos que estamos en camino de ser perfeccionados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Así que yo quiero orar y con esto nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste esta noche, Padre, poder estar aquí en tu presencia, Señor. Padre, yo bendigo, Padre, a los que te recibieron hoy, Padre, como tu único y suficiente Salvador. Y los que se han reconciliado contigo, Padre. Padre, que esta palabra, Padre, llegue al corazón y al alma de cada uno de los que la escucharon, Padre. Y que la pongan por obra, Padre. Que entiendan, Padre, que lo único que tú quieres, Padre, es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Padre. Padre, nos despedimos de aquí, Padre, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre. Así como llévalos con bien también, Señor, a su trabajo mañana, los que están viendo este video, Padre. Yo bendigo a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, nos vemos el domingo. No se lo pierda esta transmisión. Esperemos que este domingo sea la última y el otro domingo ya podamos abrir las puertas de la iglesia. Estamos en espera, estamos orando al Señor que nos permitan abrir. Así que Dios me los bendiga mucho. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga. Gracias.